Cada 24 de noviembre se festeja en nuestro país el Día del Vino Argentino. También la industria sufrió un cambio y todo tuvo que ver con la pandemia. En nuestro país se aumentó casi un 10% el consumo de vino a nivel interno. De esta manera, damos inicio a lo que es Agrodifusión Noticias del día de hoy. Nos había quedado la segunda parte de esta nota interesante con Federico Manzoni. En esta hablamos de financiamiento y de cómo se hace para agregar valor con tan pocos litros por día. Federico, ¿cómo hace un productor chico con la escala que manejas vos para lograr equilibrar todas estas vicisitudes que tenemos en este país, donde permanentemente las reglas de juego cambian y comúnmente cambian para mal, para el que produce? Digamos, la pata financiera, ¿cómo la tenés? ¿Tenés que salir a buscarle un préstamo al banco? ¿Te la arreglás por la tuya y vas medianamente manejando bien tu financiamiento? Hoy yo creo que lo principal es estar bien atento a lo que uno puede ser adentro del campo, o sea, cómo producir más barato. Después el financiamiento, yo tengo la posibilidad de que el campo es de la familia. Dentro de eso heredé unas hectáreas que son las que hoy me tocan a mí. Bueno, yo las puse exclusiva para el tambo y después el resto del establecimiento está alquilado para agricultura. Y hoy mi financiamiento es, yo vivo acá, trato de estar todo el día acá, lo que hago lo hago con pasión y para mí, y creo que esa atención que le pongo todos los días creo que es parte de un progreso. Si no, como dice el dicho, el ojo del amo engorda el ganado, para mí creo que es lo fundamental. Y eso te lleva a que la gente te conozca, te pueda financiar. Yo gracias a Dios no me he metido nunca en ningún crédito, y bueno, la voy pateando para adelante y tratando de no dejar mala imagen con nadie, cubrir lo que voy tratando de cubrir al cobrar la leche y bueno, hasta ahora pude aguantar, diría. ¿Y qué proyecto tenés acá en el campo? Digamos, aparte del tambo en sí y de tener esta escala, digamos, de cantidad de animales donde vos ya sabés que la podés manejar, ¿qué otra cosa se te ocurre que podría hacer como para agregar valor? No, hoy es muy difícil agregarle valor a la leche en el sentido de que son pocos litros. La producción, yo estoy en una producción de 1.400 litros, 1.500, a veces llegamos en el pico de 1.800, pero es muy difícil poder generar valor con una superficie chica, porque no tenés un margen después para salir a vender y tener espalda para aguantar todo el cimbronazo que te viene si se hace un valor agregado de un queso. Entonces en ese sentido yo le entrego a una empresa de pergamino ya hace muchos años y bueno, y ellos saben entender también la situación. Entonces es como que si necesitas un apriete de una financiación también te la colaboran, te saben entender la situación que estamos pasando y bueno, es parte, ya te digo, de la confianza que uno genera con todo el alrededor, toda la gente que está alrededor tuyo, que te conoce, que sabe que sos gente de trabajo, y es la mejor financiación que puede haber. Por último te pregunto, con la confianza que tenemos de viejos conocidos hace muchos años, hoy tenemos una generación de gente que por ahí, los que andan entre los, 35 y 45, están pensando más en irse del país que en quedarse a pelearla. Y vos llevas unos cuantos años ya peleándola y con diferentes cuestiones. ¿Vos considerás que digamos, puede ser una salida esa, la de terminar yéndose del país o apuntar la producción como hiciste vos y pensar en serio en hacer las cosas? Aquí por lo menos en Pergamino se puede salir adelante. Sí, yo estuve viviendo afuera, también en Nueva Zelanda, que son los primeros productores de leche, y tuve una linda experiencia. Tengo la posibilidad de volver cuando quiera. Pero bueno, elegí estar acá con la gente que uno elige, con sus amigos, disfrutar lo lindo que es el campo, la libertad. ¿Viste? En otros países por ahí es tan serio todo que se complica mucho en el sentido de extrañar, ¿viste? de las raíces que uno tiene. Yo elijo estar acá y le apuesto y sigo metiéndole. Sí, la verdad que te tiene que gustar el campo. Muchas veces
me agarra la locura de salir, ¿viste? De irme también, de disparar un poco a la problemática diaria, pero bueno, es lo que uno elige y lo que le gusta y le sigue poniendo el corazón, de arriba. Si bien los mercados son cada vez más exigentes, Argentina está preparada tanto para la identidad preservada como también para la trazabilidad. Es el caso de lo que ocurre con el maíz pisingallo, que sigue siendo el primer país productor del mundo y exportador del mundo, con más de 220.000 toneladas por año. Primera pausa y enseguida tenemos con ustedes mucha más información. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser, a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones, sembrando el futuro desde 1856. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Mirá esa maleza como se viene. Aplicá, no dejes que se vengan. Mirá ese suyo colorado como se escapa. Nadie lo ve. Hay que meter un cambio. Sidua, entrá. Sidua de BASF, el herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control. Sidua, el cambio para ganarle a las malezas. Muy bien, Sidua. BASF, we create chemistry. Tenés que dejarlo todo, hasta lo último, hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Pero... ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna, me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Te la devuelve toda, Con el ingeniero Gustavo Ferraris de INTA Pergamino conversamos sobre dos temas. En primer lugar, la siembra de maíz de segunda. Y en segundo lugar, el cultivo de sorgo, la vedette de este año y cómo son las consecuencias en función de la fertilización. Se vieron los primeros maíces muy lindos ya con, si se quiere, 25 o 30 centímetros de altura. Pero hay lotes que se han sembrado de cultivos de cobertura, fundamentalmente de vicia, que se ven en todo el partido, que seguramente van a ir a maíz. Recién te escuchaba hablar del tema de los herbicidas en soja, y es cierto, del combo y la cantidad que se utiliza. Es beneficioso de alguna manera también tener el suelo cubierto
pensando en un cultivo posterior como el maíz para evitar algunas aplicaciones, ¿verdad? Y sin dudas, en los maíces tardíos, que han sido realmente una solución y quizá una revolución en los años secos, sobre todo años caracterizados por la presencia del fenómeno de la Niña, que aparentemente va a atravesar esta campaña, y donde las precipitaciones se trasladan, digamos, hay cierto déficit en la primavera y se trasladan más bien hacia febrero o marzo. Los maíces tardíos, cargando el suelo de humedad y luego llevando el periodo crítico a febrero o marzo, realmente han sido una excelente herramienta a ese tipo de situaciones. Los recuerdos de las sequías históricas como el 2008 o 2011 han sido una respuesta tecnológica realmente muy beneficiosa. Pero una de las problemáticas que nos encontramos es que hay un largo periodo de barbecho entre la cosecha del cultivo anterior, que ocurrió en el otoño, y la siembra que va hacia diciembre. Entonces, ese periodo se puede atravesar limpio, haciendo aplicaciones de herbicidas o ocupando con un cultivo que permita competir a las malezas y a su vez, como muy bien decías, fijar nitrógeno y realmente hacer un aporte tanto en la estructuración y en la mejora de las características físicas del suelo, como precisamente en la digamos, incorporación de nutrientes, en este caso por fijación biológica. De modo que es algo muy aceptable, ¿no? muy favorable. Eso el productor, digamos, lo ha ido adoptando con bastante entusiasmo. Por supuesto que requiere una adecuada sincronía con la oferta de recursos. Va a ser muy importante el momento de interrupción para recargar los suelos y permitir hacer implantaciones seguras, pero lo que hemos visto es que además del efecto, digamos, sobre el primer cultivo, hay una mejora en general del ambiente que también repercute en los siguientes, o sea, la soja o el trigo, que después van a seguir ese maíz tardío, en los sucesivos años, también digamos, mejoran las características del suelo. De modo que, bueno, sin lugar a dudas, tener una combinación de estrategias, ¿no es cierto? No basarnos solamente en las alternativas químicas, que son muy necesarias, como el uso de herbicidas o el uso de fertilizantes, sino que también complementarlo con otras herramientas, digamos, aporta diversidad al sistema y sin lugar a duda que, bueno, es algo muy beneficioso, ¿no? Gustavo, por último, preguntarte básicamente por lo que va a ser esta campaña de cultivo de sorgo. Y hablando de fertilización en sí, yo creo que ha quedado mucha gente, digamos, con desinformación, pero por falta de uso, es decir, productores que hace muchísimos años que no hacen sorgo, este año vieron un forward extraordinario de $190 y se largaron a tratar de empezar a hacer. En el tema de fertilización, ¿hay mucha diferencia con respecto al maíz? Bueno, realmente lo del sorgo es una novedad extraordinaria, porque eso de sostenerse en el tiempo nos permitiría afrontar una muy buena alternativa productiva, una situación que es muy frecuente en nuestros ambientes, aún de zona núcleo, que son, por ejemplo, suelos 3WS o 3E, digamos, con erosión, y que realmente en estos años secos, probablemente secos, hay mucha incertidumbre en los rendimientos de maíz temprano, también en los de soja, y un cultivo con una extraordinaria capacidad de adaptarse a esos ambientes como el sorgo, realmente es una opción muy buena que tiene el productor. Ya teníamos una herramienta con el maíz tardío, el sorgo aporta a eso una cosecha temprana y una mejor adaptación a la salinidad. Muchas veces el sorgo ha tenido barreras no tanto genéticas propias de la especie, sino también tecnológicas, ¿no? De posicionarlos ante, digamos, el avance del maíz, la biotecnología que tiene incorporada, y más aún con el crecimiento del tardío, el sorgo era relegado a ambientes poco productivos, de suelos clase 6, con una fertilización mínima, un manejo muchas veces desconocido, con menor información, siembras tardías, y todo eso provocaba un techo de manejo al cultivo. El sorgo tiene, en cuanto a sus, digamos, requerimientos internos de nutrientes, son incluso un poco superiores a los del maíz. O sea, por ejemplo, la cantidad de nitrógeno para producir una tonelada de sorgo es mayor a la que requiere el maíz.
pero sin embargo, por su sistema radicular y su agresividad de crecimiento, tiene mayor capacidad para tomarlo del suelo. Pero en el tipo de sorgo que se está pensando hoy, que son sorgos, por ejemplo, plenamente graníferos, que tienen un volumen bajo, un porte bajo, un ciclo de intermedio a corto y un índice de cosecha elevado, bueno, todo ese potencial de rendimiento se genera a partir del aporte de recursos. De modo que para que alcancen un potencial de producción que lo haga competitivo con el maíz, sin lugar a duda que habrá que fertilizarlos bien y aplicarles tecnología, ¿no? Entonces, claramente, ¿no es cierto? O sea, las relaciones insumo-producto hoy están favorables a usar esa tecnología, ¿no? Con un valor, como bien decías, de 190 a 200 dólares, da para aplicar muy buenas dosis de nitrógeno y hacer un manejo quizá parecido al que se hace en maíz. El día 4 de diciembre, la FACAL, la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Limitada, presenta el Congreso de manera virtual. Entre los temas más importantes, uno tiene que ver con la transhumancia de colmenas a nivel país y, en segundo lugar, la importancia que tiene la producción de miel en las islas. Segunda pausa y enseguida volvemos con mucha más información. Somos KWS y tenemos una clara visión. Ser a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones. Sembrando el futuro desde 1856. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar/online. Hacé clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores y hacé clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu home banking a través de RedLink o Pago Mis Cuentas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Esa maleza como se viene. Aplicá, no dejes que se vengan. Mirá ese suyo colorado como se escapa. Nadie lo ve. Hay que meter un cambio. Sidua, entrá. Sidua de Bass. El herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control. Sidua, el cambio para ganarle a las malezas. Muy bien, Sidua. Bass, we create chemistry.
tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Te la devuelve toda, Presenta este bloque de Agrodifusión Noticias Colbag, Envases Colón, Sociedad Anónima. Les agradecemos a la gente de INTA por haber confiado en nosotros y enviarnos esta nota donde se habla sobre densidad de siembra en soja a través del ingeniero Jorge Zanettini del INTA 25 de mayo. Estamos frente a una nueva campaña de siembra de soja. Justamente son varios los aspectos que influyen en lo que es el rendimiento de este cultivo, pero en esta oportunidad vamos a tratar uno de ellos, que es la densidad de siembra. Haciendo un poco de memoria, un poco de historia, en su principio del cultivo, cuando empezó a difundirse en nuestro país, las densidades de siembra que se utilizaban eran densidades altas. Esto era básicamente para combatir mejor con las malezas. La calidad de la semilla muchas veces no se conocía, entonces también ese era otro motivo por el cual se hacían densidades altas, como para asegurarse un determinado número de plantas, para asegurarse también una buena emergencia en aquellos suelos que tienden a encontrarse o a plancharse después de algunas precipitaciones. Hasta hace unos 10 años atrás, aún se continuaban utilizando densidades altas. Esto era porque la semilla tenía un bajo costo, la calidad tampoco no era, en algunos casos no era buena, y porque hay una inexistencia de pérdidas de rendimiento cuando se utilizan densidades muy altas. Entonces, por las dudas, era preferible sembrar de más, total el rendimiento no se veía afectado. Hoy en día todavía se siguen utilizando densidades altas en muchos casos, pero hay una tendencia a reducir justamente la densidad de siembra, y eso se atribuye a que, bueno, en los últimos años viene aumentando lo que es el costo de la semilla, y también viene aumentando lo que es la calidad de la semilla. Entonces, las densidades de siembras tienden a empezar a disminuir. Lo que muestra la bibliografía desde sus principios es que las densidades de siembra en general en el país, dependiendo de la zona, oscilan entre las 24 y las 36 plantas por metro cuadrado. Pero esto fue establecido con variedades viejas, que hoy en día sí, ya no están en el mercado. Las variedades nuevas seguramente requieren de otros estudios y trabajos. Por esta razón es que en el INTA del 25 de mayo se estableció un ensayo de soja, donde justamente el objetivo era evaluar el comportamiento productivo que tenía este cultivo frente a diferentes densidades de siembra. La siembra justamente se hizo un 7 de diciembre, fue una soja de primera, se hizo tarde porque durante noviembre hubieron frecuentes precipitaciones, fue una campaña con muy buena cantidad de precipitaciones durante todo el ciclo del cultivo. Y se utilizó una variedad de grupo 3 largo. Bueno, se hicieron por supuesto todas las cuestiones propias del cultivo, control de malezas, de insectos, de enfermedades, y de inoculación, obviamente, ¿no? Lo importante es que se establecieron 9 densidades de siembra, así 9 parcelones con 9 densidades diferentes, parcelones del ancho de la sembradora por un largo de 50 metros, y las densidades iban desde 17 plantas y medio por metro cuadrado a 30 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Y con todas las densidades entre estos dos extremos. ¿Qué se hizo luego? Se hizo una regresión simple, en donde justamente se busca relacionar los cambios de densidades y si hay o no cambios de rendimiento también. Lo que se pudo ver es que no hubo una relación significativa entre las densidades de siembra dentro de este rango que hablamos y el rendimiento del cultivo de soja. Es decir, que por más que aumentemos la densidad de 17,5 a 30, el rendimiento sigue siendo el mismo. Por supuesto que en términos absolutos habían diferencias, pero hablando desde el punto de vista estadístico, estas diferencias no son significativas. Por eso la interpretación que se hace es que sembrando con 17,5 o sembrando con 30, el rendimiento es el mismo. Por eso no hay una relación entre estos dos factores. Conversando, bueno, hablando un poquito de esto, analizando un poquito este comportamiento, recordemos que la soja tiene una respuesta asintótica en estos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumentamos la densidad de siembra, el rendimiento, esto lo muestra la bibliografía, ya es conocido, el rendimiento va aumentando hasta un cierto punto, donde por más que sigamos aumentando la densidad de siembra, el rendimiento ya no aumenta más, ya se mantiene constante.
Bueno, justamente en este ensayo que hicimos el 25 de mayo, lo probable, lo que pensamos es que este rango de densidades siempre utilizados está en la parte plana de esa curva asintótica. Esto es porque la soja es una especie muy plástica, es decir, ¿qué significa esto? Cuando utilizamos densidades bajas, en este caso 17 plantas y medio por metro cuadrado, hay pocas plantas, hay menos competencia entre ellas, entonces tienden a ramificar más, a crear más nudos y esto aumenta los rendimientos. Cuando nos vamos al otro extremo, densidades altas, en nuestro caso del ensayo 30 plantas por metro cuadrado, hay mucha cantidad de plantas, hay mayor competencia entre ellas, entonces hay menos ramificación, menos nudos, el rendimiento tiende a disminuir, pero la planta lo que hace es justamente un equilibrio, mantiene un buen equilibrio entre la parte vegetativa y la parte reproductiva, y esto hace que el rendimiento no disminuya, y sino que se mantenga similar a cuando hay 17 plantas por metro cuadrado. Esto entonces, que estamos analizando, vimos que también era coincidente con otros trabajos que hacen otros autores, otras personas que se dedican a hacer ensayos. Por ejemplo, en el INTA de 9 de julio probaron qué pasa con la soja con densidades entre 20 y 40 plantas por metro cuadrado. Y vieron que no había diferencia, no había diferencias, digamos, de rendimiento entre este rango de densidades, utilizando también variedades de grupos de madurez 3 largo o 4 corto y con diferentes fechas de siembra. O por ejemplo, en el centro de Santa Fe, una red de 3 sitios que también probaron soja de primera, soja de segundo, con un grupo de madurez 4 corto, tampoco vieron diferencias significativas cuando comparaban, desde el punto de vista estadístico, ¿no? Cuando comparaban densidades entre 10 y 40 plantas por metro cuadrado. No habían diferencias de rendimiento en ese rango de densidades. Sin embargo, lo que vieron en este caso es que con 15 plantas por metro cuadrado, con menos de 15 plantas por metro cuadrado, ya sí, en términos absolutos, había una reducción del rendimiento de un 11% con respecto a densidades mayores. Incluso algo muy parecido también pasó en un ensayo en otro ensayo que hicieron también en el INTA de 9 de julio, en donde vieron que con 14 plantas por metro cuadrado, el rendimiento disminuía con respecto a 20 o más plantas por metro cuadrado también, independientemente de la fecha de siembra y con grupos de madurez también 3 largos o 4 cortos. Esto entonces nos permite pensar que en el ensayo que hicimos el 25 de mayo, justamente no se vio una disminución de rendimiento porque utilizamos densidades de 17,5 hacia arriba. Probablemente, quizás, con menores densidades podríamos haber visto cambios en el rendimiento, pero no los vimos porque el rango que se estudió en este caso fue superior al de estos otros ejemplos que mencionaba. Entonces esto ya nos permite ir concluyendo que la densidad óptima es la cantidad, es decir, la mínima cantidad de semillas con la cual yo puedo maximizar el rendimiento. La densidad óptima sería próxima a las 17,5, 18 plantas por metro cuadrado. No tiene sentido llevar a 30 si ya con 17,5, 18 podemos alcanzar el máximo rendimiento. Esto también es coincidente con otros trabajos, bueno, justamente mencionando estos trabajos del INTA de 9 de julio, ellos concluyeron, coincidente o es similar, ¿no? Cercano a los valores, ellos concluyeron que con alrededor de 25 plantas por metro cuadrado pueden tener ya muy buenos rendimientos, tanto en años con adecuadas precipitaciones y no resentirlo tanto en años en donde las precipitaciones por ahí no son tan buenas. O si no, por ejemplo, también otro caso es en el sur de Santa Fe, una red de 33 sitios que se analizaron todos en su conjunto. Lo que mostró es que con variedades de grupo 4 corto y tanto en fechas tempranas como intermedias, la densidad óptima estaba entre 16 y 20 plantas por metro cuadrado. Esos fueron los valores que iban encontrando, por ejemplo también en la Universidad de Rosario, en la localidad de Zavala, también probando una variedad de grupo 3 largo, en fechas de siembra tardía, también encontraron que con 20 plantas por metro cuadrado ya era suficiente para alcanzar los máximos rendimientos. Esto es básicamente entonces la conclusión. Es importante destacar que fue una campaña con adecuadas, con muy buenas precipitaciones, como se puede mostrar en el gráfico anterior, y grupos de madurez 3 largos y con fechas de siembra tardía. No hay respuesta, no hay cambios de rendimiento entre 17,5 y 20 plantas por metro cuadrado cosecha, por lo cual podríamos definir que la densidad óptima de siembra estaría en buscar 18 plantas por metro cuadrado a cosecha en soja. Nos despedimos. Esto es lo que ha sido el programa de hoy y esperemos que él haya realmente sido de su agrado. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Esto ha sido Agrodifusión Noticias.